Recibimos la visita de un amigo de esta casa, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, a quien le damos la bienvenida a Nacional de la Noticia. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta nueva invitación y esta oportunidad de estar con ustedes. Bien, la gasolina bajó, baja, lo van a bajar los grifos, porque aquí hacen lo que quieren finalmente, y bueno, la de 84 y 90 estamos, van a bajar 7%, dice, ¿no? Sí, ¿A qué se debe esto? A que los precios internacionales del petróleo han caído en 20%. O sea, en los precios nacionales, los precios de mayorista, tienen unos valores indicativos que se dan cada 2 meses. Y existe un fondo de estabilización para que de fijación a fijación, es decir, cada 2 meses, si el precio se fue muy por encima, al consumidor interno no tenga que sufrir un cambio de más de 5%. Igualmente, si el precio se fue muy por abajo, el consumidor interno no tenga tampoco un descenso mayor al 5%, porque estas subidas bruscas y descensos bruscos se evitan mediante un fondo de estabilización de precios. Entonces, cuando el precio va muy por arriba, solamente se sube 5% y el fondo pone el dinero necesario para igualar el precio internacional. Cuando es para abajo, es el mismo mecanismo, solamente que se compensa. En el mes de abril, el precio internacional estaba alrededor de los 100 o superando los $100 el barril. Entonces, cuando se hizo las fijaciones de precios, entonces los precios reales estaban por encima de los precios que se tiene que se maneja como banda de precios. Y con la caída brusca de casi 20% del precio internacional del petróleo, hoy día, curiosamente, todos los precios internacionales están por debajo de los precios locales. Entonces, los precios locales, siguiendo el mecanismo y comenzando a devolver algo al fondo, van a disminuir en cantidades que son las anunciadas, 5% en unos casos, 7% en el caso de las gasolinas. Pero el precio internacional continúa estando bajo. Esto quiere decir que si el precio internacional se mantuviera en lo que tiene hoy día o bajase más, es difícil quizás que baje mucho más, quizás pueda bajar algo más. Eso es lo que no entiende el común de la gente, ¿no? Nosotros nos preguntábamos ayer, a ver, si el precio internacional de petróleo ha bajado el 20%, ¿por qué a nosotros nos bajan el precio de la gasolina en 5 y 7%? ¿No debería ser en la misma proporción? No necesariamente es en la misma proporción, pero además el mecanismo lo impide, porque también si el precio hubiera subido en 20%, no nos hubieran subido el precio en 20%, nos hubieran subido, digamos, en 5%, que es el tope de la banda. Entonces, cuando baja, se usa el mismo mecanismo. Con de amortiguación, de algún modo. Claro, o sea, de devolución del dinero puesto por el Estado para que el precio no suba tanto. Entonces, cuando baja ostensiblemente, se devuelve parte de ese dinero. Ahora, si los precios actuales se mantuvieran otros 2 meses, entonces dentro de 2 meses que hay una nueva fijación tarifaria, los precios volverían a descender en cifras parecidas a las de este mes, o sea, otros 5 a 7%. O sea, habría que esperar, digamos, una estabilidad en este precio, un par de meses, para recién tender a hacer una nueva rebaja, digamos. Exactamente. Hace unos meses hubo una rebaja, se anunció una rebaja en el precio de los combustibles que no se dio, y se criticó mucho esto por parte de las empresas que surten este líquido, mejor dicho, la gasolina. ¿A qué se debe que hay cierta reticencia cuando tiene que bajar, y cuando sube, lo suben inmediatamente? Claro, cuando tienen que bajar dicen que no lo pueden bajar de inmediato porque tienen stocks que han comprado a precio más alto. Pero cuando tienen que subir, lo suben de inmediato. Ahí el stock desaparece. ¿Ya? Y por otro lado, como los precios son libres, entonces esta fijación de precios es un acuerdo con los mayoristas o con los, digamos, a nivel de productores. Pero desde allí vienen 2 escalones por lo menos de comercialización, y en esos escalones de comercialización, incluyendo los griferos, pueden poner la diferencia que a ellos les parezca, de tal manera que no toda la diferencia la va a recibir el usuario, ¿no? ¿Cómo va a ser en el caso del costo del gas licuado de petróleo, por ejemplo? En el caso del gas licuado de petróleo,
allí la diferencia en subida y en bajada no es 5%, sino es 1,5%. Pero como hasta hace 2 meses la tendencia del petróleo era subir, se suspendió los reajustes del gas licuado de petróleo. Ahí hay hay dos tipos de consumidores, los que consumen a granel y los que van en balón. O sea, en balón es el residencial y los que consumen a granel son los que lo usan industrialmente. Entonces, al que se protege es al residencial. Entonces, como la tendencia, fíjese cómo son los mercados de combustibles, hace 2 meses era subir y hace 2 meses se pensaba que podía llegar hasta $150 el barril. Entonces, el decreto de urgencia, o salió un decreto de urgencia que suspendió el reajuste del GLP en balones para este mes, para evitar que si había un mayor incremento hubiera habido que aumentar el precio del GLP. Curiosamente, el resultado ha sido inverso, porque claro, la norma estaba fijada y con la caída de los precios internacionales el GLP hubiera bajado y se va a mantener en el mismo valor hasta que en la siguiente fijación tarifaria pueda reajustarse hacia abajo. Se habla que hay un sector de energía y minas que tiene un paquete de proyectos de inversión por $14.000 millones en estudios de impacto ambiental aprobados para, digamos, sí, el tema de la energía. Hay en tema de energía y en tema de minería, en los dos casos, ¿no? No sé si el tema de energía sea por una cantidad como de $14.000 millones. Y en temas de energía, digamos, el impacto ambiental es solamente significativo en el caso del petróleo, sea en la selva o en la costa, y en el caso de las hidroeléctricas que se sitúen en la selva. En el momento que yo sepa, ninguno de ellos corresponde a una hidroeléctrica en la selva, así que los otros corresponderán a algunas hidroeléctricas y a petróleo. Sin embargo, el tema ambiental es un tema bastante sensible. No es que al Perú le falte legislación ambiental, o no es que el Perú tenga, digamos, parámetros ambientales que son demasiado permisivos en comparación a parámetros internacionales. Los parámetros ambientales, de exigencia ambiental que tiene el Perú son comparables a los parámetros internacionales y las exigencias son también comparables. Quizás la debilidad del Perú está en que sus organismos fiscalizadores son relativamente jóvenes y han sufrido muchas variaciones. Se crearon en Ocinermin, después han pasado al Ministerio del Ambiente, no tienen los suficientes recursos, y sin recursos es difícil montar una organización y llevar las inspecciones. Entonces, en la práctica no funcionan a lo que debería ser su capacidad, y eso hace que las alertas sobre el tema salgan por las protestas de los vecinos, en este caso las comunidades o las poblaciones circundantes, y que se conozcan primero por la prensa antes que por el organismo fiscalizador. Creo que esa es una de las debilidades que tiene el sistema. La otra debilidad es un conflicto permanente donde el tema ambiental es la bandera que se enarbola, porque nadie podría ir contra un tema ambiental, pero en realidad para reclamos de carácter social y muchas veces para intereses de carácter político de personas que se quieren poner en primera fila para elecciones siguientes. Ingeniero, hay unos casos de ampliación y modernización de la refinería de Talara, por ejemplo, ¿no? Es un proyecto que está en curso en estos momentos, y el gasoducto andino del sur también. Sí, son dos proyectos muy importantes. Hay centrales eléctricas de transmisión también. No, el gasoducto del sur, o sea, le explico quizás ambos porque es importante de entender. De nada le sirve a un país tener petróleo si no tiene refinería, porque el petróleo como materia prima sirve para la producción de gasolinas, de diésel, de GLP y otros, y esa conversión de materia prima a productos se logra en las refinerías. Las refinerías que tenemos nosotros
fueron concebidas, diseñadas, construidas hace la más moderna de las grandes, pues viene todavía del primer periodo de Fernando Belaúnde. Entonces fueron hechas para un petróleo que ya no tenemos. Tenemos poco petróleo de buena calidad y mucho petróleo muy pesado y con mucho azufre. Y las refinerías que tenemos entonces no lo pueden refinar adecuadamente. Entonces de nada nos sirve tener petróleo si es que no lo podemos refinar en su totalidad. Entonces la modificación de las refinerías tiene dos objetivos fundamentales. Uno, que podamos refinar todo el petróleo que producimos. Y la segunda, que además los productos alcancen los estándares ambientales que se exigen ahora. Ahora se están exigiendo estándares ambientales de 50 partes por millón en el caso de contenido de azufre, y que debería ya estar en vigencia, lo está en Lima, no en el resto del país, pero con el petróleo que tenemos y las refinerías, las cifras que tenemos son de 500 a 5000, es decir, muchísimo más alto de lo permisible. Entonces el proyecto de refinerías es muy importante. Y el otro proyecto que es sumamente importante es el gasoducto del sur, donde el tema principal, a mi modo de ver, del gasoducto del sur es la creación de una petroquímica del etano. La petroquímica del etano permite lo siguiente: el etano que hoy día tenemos, y que el Perú tiene el privilegio de tener un gas rico en etano, que es una gran ventaja, que es el gas que existe en Camisea y en otros lotes, se vende como gas para ser quemado, como un combustible, y eso hace que el etano tenga ahí un valor de $200 la tonelada como parte de ese gas. Al separarlo y convertirlo en etano ya estaría de 200, habría subido a $300 la tonelada. Pero cuando se lo ponga en la cadena petroquímica, cuando llegue a nivel de los transformadores finales, estos son 3 etapas de petroquímica, porque son toda una serie de etapas que se monta a través de eso y existe un mercado para ello, ese precio pasa a ser $4000 la tonelada, es decir, el valor agregado se multiplica respecto al gas inicial por aproximadamente 20 veces, lo cual es una ventaja enorme. ¿Hay una proyección hacia eso? Ese es el corazón del proyecto. Entonces, el corazón de este proyecto requiere primero establecer una petroquímica en el sur. La petroquímica está dispuesta a establecerse, pero quiere que le entreguen el etano en el sur. Para que le puedan entregar el etano hay que construir 2 gasoductos, un gasoducto y un ducto de líquidos, y curiosamente por el ducto de líquidos es que va a pasar el etano. Entonces primero hay que construir los gasoductos, después hay que tener un acuerdo que no se tiene, que es una carencia en estos momentos, un acuerdo de separación del etano para poder obtener, para que Camisea ceda su contenido de etano para este proyecto de petroquímica. Junto con el etano, en el gas natural se separan etano y metano. Entonces hay que buscarle otros usos para el metano. El metano puede seguir siendo un gas combustible, y también existen petroquímicas que se desarrollan alrededor del metano, y todas estas petroquímicas tendrían que instalarse en el sur para ser consumidoras de ese metano, más termoeléctricas, más el gas que se usa para transporte, más el gas residencial y más hay el un gran gas. Potencial ahí. Claro, todos esos proyectos. Ahora, son... ¿es un proyecto a mediano plazo o largo plazo? Es un proyecto de mediano a largo plazo. Corto plazo no lo es. Tiene todavía barreras muy importantes por vencer, pero es un proyecto extraordinariamente importante. Sí. Bueno, el presidente Ollantumala, ingeniero, anunció en el mensaje que dio a la Nación que va a constituir una comisión multisectorial que en 30 días, bueno, ya han pasado varios días ya desde el mensaje, debe entregar propuestas para mejorar las condiciones de las actividades mineras. ¿Qué opinión le merece al respecto este lanzamiento? Yo creo que es la conclusión de este proceso en el que han habido tantos conflictos ambientales en torno a la minería. Entonces creo que es necesario, es justo reexaminar la situación y ver qué cosa es lo que no está andando bien en la situación. Pero también
mi percepción de lo anunciado es que se sabe la necesidad de que algo cambie, pero creo que no se tiene todavía claridad conceptual sobre qué cosa es lo que se quiere que cambie, porque el tema es mucho más complejo. Como yo lo veo, la manera de poder lograr legitimidad para instalarse como industria minera en las distintas regiones del país debe ser amarrar el desarrollo de las regiones del país a los proyectos mineros. O sea, mi propuesta al respecto sería que cada proyecto minero importante que se va a implantar en una región tenga que invertir en desarrollar, y para eso tiene que ponerse de acuerdo con el gobierno regional en los límites, para desarrollar un plan regional, o sea, un plan de crecimiento regional. Es importante en este caso la intervención de las autoridades locales, porque a ellas les compete decir cuáles son las prioridades. O sea, la región establece sus prioridades, usted sabe, no todo se puede, pero como plan sí se puede decir la forma en que la región debería desarrollar es esta. Entonces ahí se hablará de saneamiento, de agua, de electricidad, de actividades agrícolas, agropecuarias, valor agregado en distintos puntos, incluyendo la minería, y que el proyecto minero sea la fuente de financiamiento de ese plan. Como el proyecto minero, financiarse es recibir por adelantado el dinero que va a devolver en el futuro conforme haya una producción, pero todo proyecto minero, a grosso modo, la mitad de los ingresos brutos que tiene pasa como impuestos al Estado. Entonces, así como el proyecto se financia sobre sus ingresos netos, sobre ese 50% que les queda a ellos, el desarrollo regional se podría financiar también con el otro 50%. Esto sería la propuesta de tener una situación muy distinta a la actual. Es decir, con los proyectos mineros viene un plan de desarrollo para la región que se comienza a ejecutar con cargo a un financiamiento que viene por lo que el proyecto minero va a rendir. ¿Y sabe por qué es muy distinta la situación actual? Porque en la situación actual entra el proyecto minero, produce, paga sus impuestos al Estado, el Estado la mitad de los impuestos, del impuesto a la renta y de la regalía, lo pasa a la región como canon. La región recibe el canon y no sabe qué hacer con el dinero. Entonces el dinero se almacena, tienen generosísimas, holgadísimas cuentas de ahorro de un dinero que debería estar produciendo beneficios a los pobladores de la región y que no lo están recibiendo. Entonces es mejor hacerlo como un plan integral y partir desde el inicio. Yo creo que con ese enfoque de desarrollo cambiaría muchísimo la aceptación que tiene la minería, porque como lo dije hace unos momentos, en temas ambientales, el Perú en temas legales y en temas de leyes nunca se ha quedado. En lo que se ha quedado siempre históricamente es en la capacidad de ejecutar las leyes y las normas que lo rigen, que lo regulan. Bien, ingeniero, le agradecemos su participación y presencia en esta parte de nuestro servicio informativo, pero que quisiéramos su opinión muy brevemente ya para terminar. Hoy el presidente de la República debe estar inaugurando una nueva fuente de agua para Lima y Callao, que es la inauguración de la represa de Huacacocha. Sí, en Junín. Va a pasar su santo allá, trabajando. Sí, conozco sobre el proyecto y creo que inaugurar en esta fecha un proyecto de mayor agua para Lima es muy importante, y aprovecho la oportunidad para hacerle llegar un saludo personal al señor presidente por su cumpleaños.